Hola, hola. Hoy les voy a compartir un texto que se llama La ira de Narciso 2016, que es de un escritor franco-uruguayo, Sergio Blanco. La verdad el texto es una pieza de teatro, pero pertenece a estas formas inespecíficas de la literatura contemporánea que no se inscribe en un género literario como algo cerrado, sino que se abre a otros géneros. ¿Por qué? Porque esta pieza es entre teatro y narración, entre teoría y literatura, entre lo real y lo ficcional. Entonces la obra comienza así. Antes de empezar, quisiera dejar una cosa en claro. Yo no soy Sergio Blanco, mi nombre es Gabriel Calderón. Es decir, que eso que ustedes están viendo no es Sergio Blanco, o mejor dicho, este que está aquí no es Sergio Blanco, sino Gabriel Calderón. Yo voy a hacer todo lo posible para parecerme a él, para ser él, bueno, no precisamente él, Sergio, sino su personaje, es decir, el personaje de Sergio. Voy a hacer entonces el esfuerzo de ser él y les ruego a todos ustedes que también hagan el esfuerzo de creer que soy él. Entonces vemos como desde el inicio el texto se hermana con el teatro de Brecht por este corte, por este quiebre que tiene en la figura del actor, que deja muy en claro que él es un actor, ¿ok? Y que él va a representar a alguien, y ese alguien no es una persona, es un personaje, que eso me parece muy importante en el texto. Y otro fragmento que quisiera compartir con ustedes forma parte de un fragmento de la conferencia que este personaje va a hacer, porque dentro de esta narrativa es que el personaje es un profesor de literatura y lo invitan a dar una conferencia y él inserta esta conferencia dentro de la pieza, que de hecho existe, y el fragmento es este. Quisiera antes que nada empezar por agradecer el trabajo de los intérpretes y por disculparme. Conmigo no se van a encontrar con el castellano elegante de las planicies ibéricas, sino que se van a encontrar con un español árido, rudo y bruto. No, ¿ven? Bruto es horrible. Tosco, es mejor tosco. Con un español turbio, tan turbio como son las aguas del río de la Plata que bañan las costas de Montevideo, que es la ciudad en donde yo nací. No, de donde yo vengo es mejor. Y a eso se suma que se van a encontrar también con alguien que no quiere para nada su lengua. No, que no quiere está bien. Alguien que no quiere su lengua y que desde la adolescencia se ha exiliado para siempre. No, es muy fatalista. Que se ha exiliado de ella para irse a otra. Mi español es un español errado, roto, herido, disculpe, suerte que corregí. Es mejor poner plagado de cicatrices. Un español con el que solo puedo entenderme en la escritura, pero con quien me llevo muy mal en la oralidad. Así que desde ya mi agradecimiento y mis disculpas. Esto forma parte de la conferencia y cada vez que él decía no, había una tachadura en el texto, ¿no? Entonces esta tachadura da el efecto de original, de que estamos acompañando al escritor en esta construcción del discurso. Esta obra de teatro es una obra que para mí ha sido bien interesante porque incursiona en diversas crisis, ¿no?, del sujeto contemporáneo, que es la crisis de la identidad, la crisis del exiliado, la crisis de la lengua y de la problemática que surge en torno a la lengua materna y a las otras lenguas que se adquieren, que me parece un tema bien contemporáneo. Y bueno, en otras oportunidades les leeré más fragmentos de esta pieza de teatro. Hola a todos, voy a compartir hoy con ustedes un fragmento de una novela que se llama La República de los Sueños de Nélida Piñón. Es una brasileña y esta novela ha sido clasificada como una novela histórica, pero creo que va un poco más allá de eso. Esta novela se constituye de un montón de capítulos y cada uno de los capítulos se estructura más o menos como un cuento que hace alusión o recrea la vida de un personaje específico, que parece ser que representa algún aspecto importante de la vida histórica de Brasil o del acontecer histórico de Brasil. Y bueno, voy a compartir con ustedes algunos fragmentos o pasajes de aquel
capítulo que recrea la vida de Odette, que es un personaje negro y que puede interpretarse como el componente afro o el componente o esa idea de esclavitud en la novela. Con un gesto ella me señaló el sofá. No se vaya, Breta, por favor. Con los ojos saliéndose de las órbitas, estiró su brazo como pidiéndome ayuda. Fue a su encuentro. Odette cayó al suelo de rodillas y se abrazó a mi cuerpo, reclinando su cabeza en mi vientre. Sentía la vibración y sus sollozos mientras ella recibía el aliento de mi respiración descompasada. Muy despacio toqué el cabello motudo, tan suave y delicado que me sentí conmovida, como si estuviese viajando a África en su compañía. Allí estaba África, afincada en el centro de mi vientre. El África que nos había criado y arrullado, y del cual sentíamos vergüenza. Pero ¿quiénes éramos al cabo, pueblo mestizo y arrogante, para creernos con el derecho de seleccionar la tierra y determinar áreas de dominio y destierro y en ellas instalar señores y esclavos? En aquel instante todo me excedía. Bueno, en esta escena está contando un momento en el que Breta, la escritora, que evidencia en la novela que está escribiendo, va a buscar a la esclava a su casa. Y esta esclava, que realmente es una sirvienta, se había inventado la historia de que tenía una familia, de que tenía una hermana, de que tenía una tía, de que tenía una sobrina, solamente para no desencajar o para no generar un rechazo ante sus patronos. Y ella pasó 15 días sin ir a su casa a trabajar y alguien fue a buscarla, y ese alguien designado fue Breta, que es la escritora. Entonces, eso que les acabo de leer es el ruego de Odette para que Breta no le cuente a nadie que realmente ella no tiene familia. Entonces, después Breta le pregunta: ¿por qué nunca nos dijiste nada? Y continúa: pensó hacerlo, pero sintiéndose a gusto en su nueva casa, deseó afianzar el cariño que la patrona comenzaba a brindarle. Temió entonces que su despreciable origen, su orfandad, pudiese herir la delicadeza de Eulalia, que es la dueña, tan amada por don Miguel, su padre, allá en la lejana Sobrera. Así, al inventar una familia, pasó automáticamente a creer en ella. La madre y la tía se tornaron el modelo de un sueño, y hasta se disgustaba a veces con la desbocada frivolidad de su imaginaria sobrina. Y así continúa la novela, la historia de Odette, explicando cómo su vida se fundamenta a partir de una mentira. Y entonces es un aspecto sumamente importante de la novela, porque muestra cómo la mentira vinculada a la ficción permite de alguna u otra manera generar un mundo posible o un mundo otro donde de alguna manera ella puede ser libre, puede obtener cierta libertad. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. Tal vez otra vez lea otro fragmento de otro personaje. Buenas noches, Emily González. Voy a hablar de una escritora falconiana que se llama Josefa Victoriana Riera, que escribe a principios del siglo XX, es periodista y tiene dos textos, el Verbo Democrático y La Cítara. El Verbo Democrático lo cerró el gobierno, son textos que no se consiguen, si alguien sabe, pues está interesado. Y he leído La Cítara. En La Cítara hay un texto que se llama Hasta las fieras, un poco largo para leerlo, para leerlo en un video, se los puedo pasar por WhatsApp para que lo lean. Y a mi modo de ver, es la primera mujer en Falcón, no me atrevería a decir en Venezuela, pero que por lo menos yo he conseguido, que habla de un tema, específicamente en este cuento, sobre el amor homosexual, ¿no? Muy sutil, muy tranquilo, muy tal, pero bueno, es a principios del siglo XX, 1910, no puede transgredir mucho, ¿no? A ella llegué por la fama que tenía como persona antes que como escritora. Si se conocen a alguien de más de 80 años en Coro y le preguntan por Josefa Victoriana Riera, le va a decir que era una vagabunda, que parió sola, que andaba en su propio coche caballo y no necesitaba un hombre, ella manejaba su coche, que andaba armada, que
iba sola al cine cuando era un espacio en el que o no iban las mujeres o iban con un hombre que hablaba de política y que se metía en camisa de 11 varas, como diría Lida. Y bueno, eso es un individuo incómodo, ¿no? Aunado a esto, pues toca temas como del amor entre dos hombres, o decide lanzarse una arenga política o hablar de tú a tú con un hombre político en el espacio público, en unas diatribas como las que tiene con León Bienvenido Weffer vía periódico, ¿no? Entonces, este individuo interesante a mi modo de ver, me parece que está dentro de lo que Alba Carosi denomina el protofeminismo en Falcón, ¿no? Entonces no es propiamente una feminista porque no tiene ese background teórico, pero sí está colocándolo en esencia en su vida y practicándolo. Hola, les quería comentar de una novela de Virginia Woolf llamada Alfaro. Y bueno, les voy a leer un fragmento en el que un personaje que es una pintora está tratando de hacer un cuadro y recuerda varios momentos dentro de la historia, que es una historia que gravita alrededor de ese faro que se ve desde la casa y que de alguna manera atraviesa toda la novela. Como una obra de arte, se repitió mientras miraba desde el lienzo hacia los escalones de la sala y de nuevo al lienzo. Tenía que descansar unos momentos, descansando, mirando de uno a otro, de forma inconcreta, la vieja pregunta que de forma perpetua atravesaba el cielo del alma. La pregunta inmensa, general, que fácilmente sabía hacerse concreta en momentos semejantes, cuando daba libertad a facultades que habían estado sometidas a tensiones. Se quedaba sobre ella, hacía una pausa sobre ella, se oscurecía sobre ella. ¿Qué sentido tiene la vida? Eso era todo. Una sencilla pregunta que con los años tendía a hacerse más acuciante. Nunca se había producido la gran revelación. La gran revelación, quizá, no llegaría nunca. En su lugar había pequeños milagros cotidianos, iluminaciones, cerillas que de repente iluminaban la oscuridad. Y aquí había una, esta, aquella y la de más allá. Ella y Charles en la ola que rompía. La señora Ramsay uniéndolos, la señora Ramsay diciendo: vida, detente aquí. La señora Ramsay convirtiendo el momento en algo permanente, al igual que en una esfera diferente, Lily pretendía convertir otro momento también en algo permanente. Esto participaba de la naturaleza de las revelaciones. En medio del caos había una forma, este eterno pasar y fluir. Dirigió la mirada hacia las nubes que cruzaban el cielo, hacia las hojas que se movían al viento. Quedaba fijo en alguna estabilidad. Vida, detente aquí, había dicho la señora Ramsay. Señora Ramsay, señora Ramsay, se repetía. Esta revelación se la debía a ella. Bueno, esta novela es una maravilla de principio a fin y vamos a encontrar, como en toda la obra de Virginia Woolf, estos pasajes donde, además de que se narran hechos que podríamos llamar como discernibles o concretos, se narran también como experiencias más profundas, de otra naturaleza, de talante más bien espiritual o interior. Y entonces encontramos a este personaje de Lily que está tratando de pintar y ese momento se mezcla con otros recuerdos
en los que la señora Ramsay va a tener una función también preponderante, pues. Está la pregunta trascendente sobre el sentido de la vida y luego el hecho de que ella no ha tenido ninguna revelación, que seguramente esa revelación no iba a ocurrir nunca, pero que en cambio había como pequeños milagros cotidianos, iluminaciones, cerillas que de repente iluminaban la oscuridad. Y es una maravilla cómo la novela nos expresa ese tipo de situaciones y las va hilvanando con esos acontecimientos en los que la señora Ramsay está escribiendo cartas y Lily y Charles están allí como alrededor de ella. Y ella, su influjo o su espíritu está creando como un momento más permanente. Y Lily piensa que de la misma forma ella, a través de sus pinturas, está tratando de convertir momentos en algo más permanente, que en medio del caos haya una forma. Bueno, ya les digo que es una gran novela y como todo lo de Virginia Woolf, se los recomiendo. Hola, yo soy Cristina y bueno, hace unos meses me prometí leer un bestseller. Entonces, era el mismo tiempo en que comencé a ver una serie en HBO que se llama La Amiga Brillante. Bueno, se llama My Brilliant Friend, en español la tradujeron como La Amiga Estupenda. Y descubrí que la serie está basada en un libro y fui atrás del libro. Y descubrí que no era un solo libro, sino una tetralogía, que le han denominado tetralogía napolitana. Es de una autora italiana que se llama Elena Ferrante. Bueno, Elena Ferrante es su seudónimo, porque es una autora que ha decidido quedarse en el anonimato. Entonces, bueno, la novela, las 4 novelas, tratan acerca de la amistad de 2 niñas, que mientras transcurre la novela se hacen adultas, incluso ancianas, y que se llaman Lila y Lenú. Entonces, la primera novela empieza que Lenú atiende el teléfono y es Rino, el hijo de Lila, que le dice que su madre ha desaparecido. Entonces, bueno, Lenú se pone brava, se entristece y tal, y dice, bueno, Lila quiso desaparecer porque está segura que ella misma fue la que tomó la decisión, entonces yo no voy a dejar que eso suceda, voy a contar su historia, nuestra historia. Y así comienza la primera novela. Entonces yo quería compartir con ustedes de esa primera parte que narra toda su infancia, una parte donde la maestra de ellas dos, descubre que Lila ya sabe leer, mientras sus compañeros ya saben leer y escribir, mientras sus compañeros malamente saben hacer una A o una B. Entonces la maestra, Oliviero, llama a la mamá de Lila, que se llama Rafaela Cherulo, y que, la lleva a la sala, al salón, y le voy a leer ese pedazo de la historia. Pero había un hecho que, como maestra y también como persona, la llenaba de alegría. Un hecho maravilloso que había descubierto días antes por casualidad. Aquí hizo una pausa, como si no le alcanzaran las palabras o como si quisiera enseñarle a la madre de Lila y a nosotras que casi siempre cuentan más los hechos que las palabras. Cogió una tiza y escribió en la pizarra, ahora no recuerdo qué fue, yo no sabía leer, por tanto me inventó la palabra, sol. Después le preguntó a Lila, Cherulo, ¿qué pone aquí? En el aula se hizo un silencio cargado de curiosidad. Lila esbozó una media sonrisa, casi una mueca, y se inclinó hacia un lado, echándose encima de su compañera de pupitre, que mostró un fastidio con grandes aspavientos. Después leyó enfurruñada, sol. Nuncia Cherulo miró a la maestra, su mirada dubitativa rayaba en el pánico. En un primer momento la Oliviero no pareció comprender cómo era posible que aquellos ojos de madre no reflejaran el mismo entusiasmo que ella sentía. Pero después debió intuir que Nuncia no sabía leer o que no estaba segura de que en la pizarra estuviese escrito precisamente sol, y frunció el ceño. Entonces, en parte para aclarar la situación a la señora Cherulo, en parte para alabar a nuestra compañera, le dijo a Lila, te felicito, pon exactamente eso, sol. Después le ordenó, ven Cherulo, sal la pizarra. Lila fue a la pizarra de mala gana, la maestra le tendió la tiza.
escribe pizarra, le dijo. Muy concentrada, con letra temblorosa, trazando una letra más arriba, otra más abajo, escribió pizarra. La Olivero añadió la segunda R y la señora Cherulo, al ver la corrección, le dijo desolada a su hija: te has equivocado. Pero la maestra se apresuró a tranquilizarla. No, Lila tiene que practicar, eso sí, pero ya sabe leer, ya sabe escribir. ¿Quién le ha enseñado? La señora Cherulo dijo bajando los ojos: yo no. Pero en su casa o en el edificio donde vive hay alguien que pueda haberlo hecho. Nuncia negó enérgicamente con la cabeza. Entonces la maestra se dirigió a Lila y con genuina admiración le preguntó delante de todas nosotras: ¿quién te ha enseñado a leer y a escribir, Cherulo? Cherulo, pequeña, con el cabello, los ojos y la bata negros, el lazo rosa en el cuello y apenas 6 años de vida, contestó: yo. Y bueno, esta es una de las escenas donde se anuncia la genialidad del personaje Lila y se anuncia también la admiración que Lenú sentía por ella y en lo que se basó toda la serie, en la admiración que ambas sentían y en los conflictos que la amistad en ese contexto produjo. A mí me encantó la serie y me encantó la novela, las novelas, y bueno, solo quería compartir eso, ya se me acaban los 5 minutos. Chao. Hola, soy Suso, encantado de saludaros a todos los catedráticos. Voy a compartir hoy con vosotros un texto de estos que aparecen en estos tiempos de ocultamiento. Dice así: existen 2 certezas que marcan la vida de los nacidos en un pequeño pueblo de interior como el mío. Cualquier edificio superior a 10 metros nos sobrecoge. De ahí las iglesias, las catedrales, Nueva York. Y eso ocurre siempre. La segunda certeza es que los que nacimos cuando aún las televisiones negro blanqueaban, guardamos en lo más profundo de nuestro ser el azul profundo de la primera vez que vimos el mar. Quizás la razón de este doble estremecimiento no resida en el vértigo de la altura o en la suprema belleza del mar. Quizás resida en que la primera verdad alza nuestra mirada a los cielos y la segunda, nuestros ojos a la inmensidad. Saludos. Hola a todos. Genial participar de una cátedra virtual, aunque un poco incómodo porque hay que estar, no sé, viendo la cámara y yo soy la que me tengo que sostener la cámara. Antes de que empezara toda esta locura de la cuarentena, ya yo había estado leyendo a Elizabeth Chong, una escritora venezolana, y antes de que Marita Lugo se fuera a Brasil, ella me dejó unos libros que vinieron a complementar mi lectura de Elizabeth Chong. Les comparto. La espuma moja mis pies, los cangrejos se fijan en las piedras, veo muros, veo fíbulas, miro un erizo, contemplo el cetro de un príncipe, las olas cubren mis piernas, estoy sola, pero el abuelo permanece conmigo y es más, sé que como no estamos juntos, él me busca con el mismo afán, con la misma ternura que percibo en su mano cada vez que caminamos por la playa y de pronto tropezamos con una zanja muy ancha y yo salto sobre ella hasta que mis pies palpan la arena y seguimos andando entre el mar y el silencio, que en el horizonte abre una larga ensenada de azules, encarnados, blancos. Y bueno, leyendo a Elizabeth Chong, los textos que más me han gustado son aquellos en los que habla del silencio, la tristeza, o sea, ciertas ideas abstractas desde un tono filosófico. Y es que hay que recordar que Elizabeth Chong estudió filosofía, creo que en la UCB, y el prólogo que hace Ida Granco a Elizabeth Chong es que dice que, bueno, Elizabeth Chong esencialmente o siempre fue poeta. Y en el librito que me pasó María,
literatura Elizabeth Shaw 1994, porque ella gana el Premio Nacional de Literatura en 1924, ella cuenta dónde fue esa playa, a qué playa se estaba refiriendo. El mar de El abuelo, la cesta y el mar es el de Playa Verde. Ay. Lo que se llamaba Mare hasta hace poco y fue una playa salvaje del litoral, sin carretera. Claro, tiene algo de Puerto Cabello, pero más de Playa Verde, donde Alfredo, o sea, su esposo, construyó una casa, porque Alfredo hacía de todo. Y otra clave más para leer a Elizabeth Shaw, es que ella nace en 1921, justo en la Caracas rural. Y entonces ella tenía esos espacios aún inmunes a la urbanidad, y ella escribe algo al respecto, no sobre la urbanidad, sobre la poesía. La poesía celebra la realidad, le permite que ella pueda expresarse, hay una comunicación directa, la realidad se hace dócil a la poesía, es la manera de que ella puede reintegrarla. La poesía no puede prescindir de la realidad. Por otra parte, la poesía tiene la propiedad de arraigarse en lo que sientes dentro, que puede que no tenga que ver con lo que quiso decir el autor. Eso fue publicado en el diario El Nacional en el 2006. Y bueno, esto ha sido un poco de lo que he estado leyendo y que me ha emocionado mucho. Este es un texto que se titula La ciudad de mi padre, y hasta ahora siento que está inconcluso. La ciudad de mi padre viene a mí en algunos senderos desconocidos. Parece que alguien dejó caer el espejo que reflejaba sus barrios, y ahora solo puedo verla en cornisas y aldabas, en el arco de medio punto que corona una puerta sencilla, en las calles de piedra y los árboles frondosos que parecen bostezar en el mediodía del verano. Sin embargo, a pesar de haber caminado sus calles hasta el hastío, de haber tomado lluvia y sol entre sus edificios que me daban sombra, no consigo recordar aquella ciudad con plena nitidez. Cojo trozos de aquel espejo centellante con mis manos e intento unirlos en el suelo. Las formas son tan pequeñas e irregulares que no parecen encajar en ningún lugar posible. A veces llega a mi mente aquella calle oscura en la que caminé una noche y un hombre borracho se acercó a abrazarme con fuerza. Puso su puño contra mi abdomen como si sostuviese un puñal, y yo ardí de impotencia y angustia, sin la fuerza suficiente para siquiera gritar o hacerlo tambalear hasta caer. Me atormentan las historias repetidas de malandros en motocicleta y pistolas disimuladas bajo la camisa en medio de la noche sin faroles, manos dispuestas a hacerse con todo lo que llevo conmigo, que es apenas un puñado de dinero y una cédula envejecida. Su voz. Es deshonroso pensar en olerle el cabello. Lo veo de pie junto a la puerta y solo pienso que está demasiado abrigado en estos últimos días de primavera. Bajo un poco la cabeza y su nuca afeitada revela un cuello largo y seductor, grueso y poderoso. Veo con cautela ese espacio de sombra entre su cuello y su mejilla, donde me gusta besar a los hombres altos. Cierro las piernas, viene la erección y percibo mi sudor colmado de clamor onírico. Huelo el deseo de intimidad en mi alma y me avergüenza que alguien pueda darse cuenta. Él grita para anunciar paradero. Su voz es incluso más sensual de lo que esperaba, con ese timbre percusivo que envidian los niños de voces quebradizas. Baja rápidamente, sé que no lo volveré a ver. Yo estoy leyendo La historia interminable de Michael Ende, en alemán, y les voy a leer un fragmento del capítulo 14, Goab, el desierto de colores. Los dos seguían mirándose y Bastián notó el poder fatal que se desprendía de aquellos ojos. Fue como una invisible lucha de fuerzas y finalmente el león bajó la mirada. Con movimientos lentos y majestuosos descendió de la duna. Cuando pisó la arena azul ultramar, su color cambió también, de forma que piel y melena fueron igualmente azules. El gigantesco animal se quedó un segundo ante Bastián, que tenía que mirarlo como mira a un ratón a un gato, y luego repentinamente Graugraman se echó humillando la cabeza ante el chico,
hasta tocar el suelo. Señor, dijo, soy tu siervo y aguardo tus órdenes. Quisiera salir de este desierto, explicó Bastien. ¿Puedes sacarme de aquí? Graugraman sacudió la melena. Eso, señor, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque llevo el desierto conmigo. Bastien no pudo comprender lo que el león quería decir. ¿No hay otra criatura, preguntó, que pudiera sacarme de aquí? ¿Cómo podría ser eso, señor?, respondió Graugraman. Donde yo estoy, no puede haber ser viviente a la redonda. Mi sola presencia basta para reducir a cenizas a una distancia de 1000 kilómetros a los seres más poderosos y terribles. Por eso me llaman la muerte multicolor y el rey del desierto de colores. Hola, chicos de la cátedra. Bueno, acá experimentando un poco con esto de compartir nuevamente a través de estos pequeños videos. Idea que me parece súper fabulosa, sobre todo en estos días que tanto nos ocupan otros temas. Bueno, hoy quería compartirles un poco la lectura que he estado haciendo y que he retomado en estos días de cuarentena, y les vengo a hablar sobre Sexus de Henry Miller. Es un libro que me prestó Maylene y bueno, me lo traje cuando me vine a Argentina, y ya luego había abandonado esta lectura porque con todos los aconteceres propios de la migración, pues tuve que dejar aparte este libro. Y bueno, en estos días lo he retomado y de verdad que no tiene desperdicio. Este libro forma parte de una trilogía de Henry Miller. Es el primero de esa trilogía. Se llama, comienza con Sexus, luego viene Plexus y luego viene Nexus, que es el último libro de esa trilogía. Me encanta la prosa de Miller, es espectacular. La manera como narra las escenas eróticas no tiene, pero absolutamente ningún tipo de defecto. Es de verdad una lectura muy, muy interesante. Y bueno, se las recomiendo y quería compartir con ustedes un trozo de esta maravillosa lectura que habla precisamente sobre el oficio del escritor. Y bueno, nuestro personaje que divaga sobre muchos temas, está enamorado de una chica, y esta chica le propone que escriba, puesto que en sus cartas ha sido... ha tenido una excelente escritura, y a ella le encanta, y bueno, le propone que sea escritor, y él empieza como a pensarse el retomar el hecho de escribir como un oficio. Dice así: escribir, medité, debe ser un acto desprovisto de voluntad. La palabra, como la corriente profunda del océano, debe emerger por su propio impulso. Un niño no necesita escribir, es inocente. Un hombre escribe para expulsar todo el veneno que ha acumulado a causa de su forma de vida falsa. Trata de recuperar su inocencia y, sin embargo, lo único que consigue, escribiendo, es inocular el mundo con el virus de su desilusión. Ningún hombre pondría palabra alguna por escrito si tuviera el valor de vivir lo que cree. Su inspiración se desvía en el origen. Si lo que desea crear es un mundo de verdad, belleza y magia, ¿por qué coloca millones de palabras entre la realidad de ese mundo y él? ¿Por qué aplaza la acción? A no ser que, como otros hombres, lo que desee en realidad sea poder, fama, éxito. Los libros son acciones humanas en la muerte, dijo Balzac, y sin embargo, pese a haber discernido la verdad, entregó el ángel al demonio que lo poseía. Bueno, espero seguirles narrando mi experiencia con este libro y les mando muchos saludos desde acá. Y bueno, seguiré disfrutando de estos días con Henry Miller. Mi nombre es Daniela Nazaret Romero y formé parte de la cátedra Agustín García. Quiero compartir un poema con ustedes. Presentí lo oscuro cuando mis manos ya eran arena.
Nunca despertaría siendo otro en el mismo lugar tantas veces. Nunca oiría el canto de mis muertos como un sollozo inútil. Nunca caminaría de manos si el retorno fuese posibilidad. No reconocí la oscuridad porque hacía malabares subterráneos. Yo los escuchaba como esperando mi nacimiento. ¿De qué color nacen los que perecen en las islas? ¿Cómo son las manos que los recogen del naufragio? He de esperar un ruido de algo que anuncia el rotundo desprendimiento de mi inicio. Sabré concatenar los rostros. Ha de ser terrible despertar siendo otro, sin anuncios de la muerte, siempre otro, siempre. Hola, quiero compartir con ustedes lo que estoy leyendo con mis niños de literatura infantil en este momento de Vicente Gervasi para niños y niñas. El poema se titula Los niños. Para ellos la tarde ha reservado una luz eterna en la fronda cambiante de los parques. Para ellos vuelan en círculo las aves del día y una música nace precediendo la noche de las calladas colinas. Ellos han visto el arco iris en el fondo del valle, donde el año ha dado a los árboles un denso tinte rojo, donde las nubes organizan la fulgurante coronación de un rey. Ellos conocen el movimiento de las flores, el rumbo de los insectos, la desaparición lenta de la luz entre las hierbas. En sus ojos se va ocultando el día con el canto de las cigarras. Ellos viven dentro del secreto del mundo, como dentro de la música de un arpa. En su alegría la tarde mueve su último ramaje y ellos comienzan a sentir que la noche nace de su corazón. De su libro Los espacios cálidos de 1952, Vicente Gervasi para ustedes. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Verónica. El día de hoy, quiero compartir con ustedes la poesía de Manuel Scorza. Manuel Scorza fue un poeta peruano. Llegué a él porque, desde hace casi un año estoy viviendo aquí en Lima y, gracias a mi trabajo he podido tener mucho contacto con la poesía peruana, tanto de décadas anteriores como de poesía actual, de poetas que están activos. Y me alegra mucho poder compartir con ustedes estos 3 poemas. El primero se titula El mendigo. El rey, incendiado en oro, sus imperios galopa, y siente el levísimo crujir de las genuflexiones a su paso fulgurante. Vasallos, estandartes, escuadras, cánticos, rocíos, le pertenecen. Todo se le rinde, menos el amor de la mujer, que en ese instante a los heraldos sonríe, desdeñosa. El rey percibe entonces su miserable esplendor y comprende que solo es un mendigo resplandeciente. Este segundo poema se titula Epístola a los poetas que vendrán. Tal vez mañana los poetas pregunten ¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Quizá mañana los poetas pregunten ¿por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera? Yo respondo, por todas partes se oía el llanto, por todas partes nos cercaba un muro de olas negras. Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío, tenía que ser un relámpago perpetuo. Yo os digo, mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mira el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras los mendigos lloren de frío en la noche, mi corazón no sonreirá. Matad a la tristeza, poetas, matemos a la tristeza con un palo. Hay cosas más altas que llorar el amor de tardes perdidas. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es más bello que la luna. Un hombre verdaderamente libre es más bello que el diamante, porque el hombre ha despertado y el fuego ha huido de su cárcel de ceniza para quemar el mundo donde estuvo la tristeza. Y el último poema se llama El árbol de los gemidos. América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. Aunque aprendí de niño, no me salen derechos los renglones. A cada sílaba tropiezo con cadáveres.
Detrás de cada letra encuentro un hombre ardiendo. Y ni puedo cerrar la A, porque alguien grita como si quedara dentro. Vengo del odio, tengo hace mucho el corazón pisado. Vengo del salto mortal que producen los balazos. Me parió lo repentinamente loco. Traigo el corazón sudando pumas, porque aquí solo se oye el zumbido de la pena. Yo atravesé muchas gargantas. Yo crucé estas llanuras con la cara en la mano. Yo te conozco. Tambaleándome, tendí las camas de mi vida vacía. ¿Cómo no llorar en estos pueblos? Yo tenía 18 años. Yo vivía en un pueblo pequeño, oyendo el diálogo de musgo de las tardes. Pero pasó mi patria cojeando. Vinieron los ahogados a pedir más agua. Salían de mi boca escarabajos. Sordo, oscuro, batracio, desterrado, era yo quien humeaba en las cocinas. Amargas tierras, patrias de ceniza, no me entra el corazón en un traje de paloma, no me caben los dedos en la mano. Cuando contemplo lo que han hecho en este pueblo, hasta la vida me queda grande. Pobre América, en vano los poetas deshojan ruiseñores para hallarte. No hallarán tu rostro mientras no se atrevan a llamarte por tu nombre. América mendiga, América de los encarcelados, América de los perseguidos, América de los parientes pobres, nadie te encontrará. Si por su boca no desagua este nudo de sangre que hace 1000 años siento en la garganta. Bueno, personalmente me encanta Manuel Scorza porque su poesía es dura, ya que las situaciones que él vivió en esos años aquí en su país fueron terribles. Y bueno, es una poesía con la que particularmente me siento identificada y quería compartir. Un beso a todos, muchas gracias. Saludos. Hola chamos, chamas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora será cuando se muestre esto. Soy yo, muchos de ustedes me conocen, otros no. Hola, ¿cómo están? Nada, quiero compartir con ustedes un par de poemas de mi autoría. Espero de verdad que les gusten. Como sabrán, tengo ya alrededor de 3 años viviendo acá en Lima. No me gusta, no me molesta, sobrevivo como muchos de nosotros, pero nada, para adelante siempre. La poesía siempre nos acompaña y nada más, seguimos así. Este poema no tiene título y comienza así. Háblame de los moros y de cómo llegaron a nosotros en una tarde limeña, mientras tu pelo se perdía en mis nudillos y tu palabra no estaba cansada de andar en mis versos. Háblame de las invasiones antañas, caducas de tinta en las historias de Casimira sobre la guerra, o de insectos que aletearon frente a nosotros alguna vez, cuando no éramos nosotros. ¿Acaso era yo esa presencia oscura frente a ti? Aquellas veces en las que tu piel me aturdió y se hizo eclipse frente al Mar Rojo. Suelo recordarte como una esfinge ante la crueldad que nos espera en las noches para destruirnos y reconstruirnos. Colora libros quemados en la memoria de un poeta extinto o sobre el escritorio de Borges, haciendo que el amor exista entre tus piernas llenas de mí. Eres Bastet bajo la luna creciente de un libro escrito por Oliverio, mujer gaviota que habla de visigodos mezclando semen y sangre, mientras planta un beso hecho árbol, tinta, marca de agua. Es aquí donde la diosa es secuestrada por Valera Mora. Es ahora donde nuestros puntos cardinales se coordinan con el universo de los limeños, los paisanos que lloran y ríen, los visigodos que fornican y aman, y los moros que nos vigilan cuando me hablas de ellos y te obsequio un beso. El siguiente poema tiene un título que no lo voy a mencionar, prefiero decir que tampoco tiene título, así que inicia así. Se acaba el agua del río y no huyes de la sequía inminente. Despertar es doloroso. Las alas de brea y niebla son un presagio. Se pierde la pieza que falta en el todo. No saldrás vencedora frente a la estatua que te acobija. No ganarás la máscara de piedad. No conocerás al fantasma de la abuela.
Lloverá en los poemas de tus hijos que dejarán de ser hombres para reflejarse en planetas lejanos, angustiados ante la ausencia de sirenas. Se caerá en pedazos el designio que atestiguaste en abril. La marca tenebrosa sobre tu sombra te habla en una lengua antigua que se traduce en las arrugas de tu rostro, en los pliegues de tu ínfima existencia. No habrá perdón para los débiles del fuego. Te cansas de nacer tantas veces y no morir nunca. Me canso de las calles que me hablan. Me canso del sueño que inicia cuando se acaba. Bueno, nada, esto es todo por hoy. Espero que les guste. Espero comentarios positivos, por favor. Y nada, saludos y bendiciones a todos. Un placer formar parte de esto y nos vemos en el próximo video. Chao. Hola, soy María de Los Ángeles Lugo y quería hablarles del libro que actualmente estoy leyendo, que se llama Breve Historia de Casi Todo, del autor Bill Bryson. Es un estadounidense que ha pasado la mayor parte de su vida en el Reino Unido. Se trata de un libro de divulgación científica donde el autor intenta responder diversas incertidumbres que a lo largo de su vida él había tenido. Entonces emprendió un proyecto de investigación que demoró 3 años y que dio origen a este libro. Este libro tiene diferentes capítulos sobre diferentes cuestiones que abordan desde el Big Bang hasta el Homo sapiens, ¿sabes? Y a mí me llamó la atención y comencé a leer fue el capítulo titulado El planeta solitario, en el que el autor habla sobre las posibilidades que hicieron que la vida se diese en el planeta tal como la conocemos. Esas razones son 4. Una localización excelente, es decir, que no estamos ni demasiado lejos del Sol como para congelarnos, ni demasiado cerca como para chamuscarnos. También que somos el tipo correcto de planeta, es decir, que en este planeta existen las condiciones, los elementos precisos cuya conjunción hace posible la vida. También que somos un planeta gemelo, en este caso nuestro satélite la Luna sería ese punto de anclaje que permite que el planeta Tierra esté en equilibrio y que todo sucedió en el momento correcto, en el momento oportuno, y que un par de millones o billones de años más temprano o más tarde la vida no hubiese sido posible tal como la conocemos. Me hacen pensar en que bueno, el conocimiento de todas estas cuestiones hará más creíble nuestras creaciones narrativas. Por ejemplo, nos distrae un poco, nos hace concentrarnos o nos hace pensar en diferentes cosas. Por ejemplo, hay una parte en que él, hablando de los elementos de la tabla periódica, él dice, no existe una relación entre abundancia e importancia. Pero yo lo llevo al plano de la existencia. No porque los humanos seamos mayoría o porque tengamos el dominio sobre el resto del reino animal, quiere decir que seamos más importantes que ellos. De hecho, los seres humanos somos más débiles que el resto de los animales. No tenemos pelaje, no tenemos gran cantidad de masa de gordura corporal, ¿sí? Y entonces lo que tenemos es una gran potencialidad de adaptación, que fue lo que hizo que se desarrollase la inteligencia. Entonces el ser humano, por un lado, sí es el único individuo que le asigna sentido a las cosas, pero por otro lado el resto de los animales vive en la ignorancia. Quiere decir, en la ignorancia del sufrimiento, en la ignorancia de la soledad, del miedo, sí, de la depresión. Y si acaso los animales llegan a sentir estas cuestiones, es porque nosotros somos los humanos los que hacemos que ellos sufran de ese modo. Entonces es como que una balanza. Y pareciese que ese refrán que dice la ignorancia es el secreto de la felicidad, se dice cada vez más cierto, porque entre más leemos, entre más pensamos, entre más reflexionamos, más nos damos cuenta de cuán injusto es el mundo, de cuánta violencia hay, de cuánta desigualdad social, de cuánta irresponsabilidad hay por parte de los gobernantes, quienes no les importa verdaderamente la vida de los seres humanos, solamente les importa lo monetario. Entonces, bueno, la lectura siempre nos va a servir de refugio y en estos momentos de soledad en el que estamos completamente encerrados en nuestras casas, no podemos interactuar con nadie, la literatura aparece para salvarnos, para distraernos, para ayudarnos a entender el mundo. Y también en este sentido esta actividad nos sirve para comunicarnos, para mantenernos en sintonía y para sentir que pertenecemos a un lugar. En este caso sería la Cátedra Libre de Literatura Agustín García, de donde todos nosotros hemos salido y donde afortunadamente todavía convivimos.
Entonces, muchas gracias por escucharme. Espero que nos veamos en una próxima ocasión. Buenas tardes, mi nombre es Yareli Gachique Camacaro. Hoy les voy a compartir dos poemas de dos poetas distintos. Uno falconiano, nacido en Kabul en 1927, y otro caraqueño, nacido en Antímano en 1920. El primer poema que les voy a compartir es del poeta Hugo Fernández Obiol. Este poema pertenece al poemario Agua Delgada. Agua Delgada es un poemario, la primera edición fue hecha artesanalmente en Argentina. Fue hecha durante el exilio. Fue compuesto durante el exilio de Hugo, quien se va a la Argentina y deja acá en Venezuela a su esposa, estando embarazada. Por supuesto, el hijo nace y él no puede venir a conocerlo inmediatamente. Pasan 7 años y luego que lo conoce, sin embargo, él compone este poemario durante 1950, 1951 aproximadamente. El primer poema que compone Agua Delgada se llama Gracias, hijo, y es el poema que les voy a leer. Gracias, hijo, por haber venido con tu mensaje hasta mi mundo. Gracias por haber llegado hasta mi vida con las manos colmadas de futuro. Gracias, hijo, gracias por traer la espiga que no ha de permitir que olvide nunca la espina azul que se hunde en mi consigna para trenzar mi vida con tu mundo. Este poema que les voy a compartir ahora es del poeta venezolano nacido en Antímano en 1920, llamado Aquiles Nazoa. El poema es un credo y nosotros los venezolanos lo conocemos como el credo de Nazoa. Creo en Pablo Picasso, todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Creo en Charles Chaplin, hijo de las violetas y de los ratones, que fue crucificado, muerto y sepultado por el tiempo, pero que cada día resucita en el corazón de los hombres. Creo en el amor y en el arte como vías hacia el disfrute de la vida perdurable. Creo en los grillos que pueblan la noche de mágicos cristales. Creo en el amolador que vive de fabricar estrellas de oro con su rueda maravillosa. Creo en la cualidad aérea del ser humano configurada en el recuerdo de Isadora Duncan, abatiéndose como una purísima paloma bajo el cielo del Mediterráneo. Creo en las monedas de chocolate que atesoro secretamente debajo de la almohada de mi niñez. Creo en la fábula de Orfeo. Creo en el sortilegio de la música. Yo que en las horas de mi angustia vi el conjuro de la pavana de Fauré, salir liberada y radiante a la dulce Eurídice del infierno de mi alma. Creo en Reina María Rilke, héroe de la lucha del hombre por la belleza, que sacrificó su vida al acto de cortar una rosa para una mujer. Creo en las flores que brotaron del cadáver adolescente de Ofelia. Creo en el llanto silencioso de Aquiles frente al mar. Creo en un barco esbelto y distintísimo que salió hace un siglo al encuentro de la aurora, su capitán Lord Byron. Al cinto de la espada de los arcángeles y junto a sus sienes un esplendor de estrella. Creo en el perro de Ulises, en el gato risueño de Alicia en el País de la Maravilla, en el loro de Robinson Crusoe, en los ratoncitos que tiraron del coche de la Cenicienta, en el Baralfino, caballo de Rolando, y en las abejas que labraron su colmena dentro del corazón de Martín Tinajero. Creo en la amistad como el invento más bello. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en la poesía y, en fin, creo en mí mismo. Porque sé que alguien me ama. Muchas gracias. Voy a leerles el inicio del cuento El ermitaño del reloj de Teresa de la Parra, a propósito del fin del mundo. Este era una vez un capuchino que, encerrado en un reloj de mesa esculpido en madera, tenía como oficio tocar las horas. 12 veces en el día y 12 veces en la noche, un ingenioso mecanismo abría de par en par la puerta de la capillita ojival que representaba el reloj, y podía así mirarse desde fuera como nuestro ermitaño tiraba de las cuerdas tantas veces cuantas el timbre, invisible dentro de su campanario, dejaba oír su tin-tin de alerta.
La puerta volvía enseguida a cerrarse con un impulso brusco y seco, como si quisiese escamotear al personaje. Tenía el capuchino magnífica salud a pesar de su edad y de su vida retirada. Un hábito de lana siempre nuevo y bien cepillado descendía sin una mancha hasta sus pies desnudos dentro de sus sandalias. Su larga barba blanca, al contrastar con sus mejillas frescas y rosadas, inspiraba respeto. Tenía, en pocas palabras, todo cuanto se requiere para ser feliz. Engañado, lejos de suponer que... Y ahí se los dejo, para que terminen de leerlo o releerlo. Este cuento me vino a la mente ahora porque pienso que con el virus estamos descubriendo lo que descubrió el capuchino y creo que como humanos soberbios y embrutecidos por el poder que somos, no sé cómo vayamos a reaccionar y espero que no terminemos como el capuchino.